Buenas tardes, mi nombre es Simón García Ortiz, soy ingeniero en sistemas computacionales y voy a hablar del tema de funciones y procedimientos en programación. Para ello vamos a ver un pequeño ejemplo para establecer la diferencia entre una función y un procedimiento. El programa está hecho en Visual Studio Net con sintaxis de C# y es una programación en web. Aquí en pantalla podemos ver que tengo un ejemplo para calcular el área de un triángulo, en la cual tenemos una pequeña vista en la que solicito la base, la altura y tengo un botón de ejecutar. En el segmento de código, en el code behind, podemos apreciar cómo está codificada una función y cómo está codificado un procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal es que la función devuelve un valor a donde ésta sea llamada. En este caso, en el botón ejecutar, cuando yo mando a llamar la función, la estoy asignando a una variable de nombre resultado y le estoy dando salida mediante una función de nombre response.write. A diferencia del procedimiento, el procedimiento no devuelve nada, simplemente le da salida a la información si es que lo requiero. Es decir, si yo necesito imprimir el valor o el resultado, le damos salida desde el mismo procedimiento, a diferencia de la función, la cual devuelve un valor. Para este ejemplo, estoy abordando un tema que se llama sobrecarga. En este caso sería una sobrecarga de métodos, o de funciones, o de procedimientos. Quiero utilizar el mismo nombre. A eso se refiere una sobrecarga, al hecho de utilizar el mismo nombre tanto para la función como para el procedimiento. Sin embargo, para poder hacer uso de ella, yo tengo que hacer que exista una diferencia, ya sea en el número de parámetros que tiene una con respecto de la otra. En este caso, la función tiene 2 parámetros, a diferencia del procedimiento que tiene 3 parámetros, de los cuales el tercero no se utiliza, simplemente me sirve para poder hacer la sobrecarga. ¿Qué sucede si yo no tengo o no cuento con ese tercer parámetro? El programa me marcaría un error sintáctico, como se alcanza a apreciar. Si se alcanza a ver aquí en pantalla, me subraya el nombre del procedimiento con una línea en rojo. Por lo que yo tengo que hacer que exista una diferencia, ya sea en tipo de dato o en el número de parámetros. En este caso, elegí que fuera en el número de parámetros, dado que el tipo de dato para ambos tiene que ser el mismo, dado que estamos contemplando que los parámetros sean de tipo float. ¿Qué es un parámetro? Pues es información que recibe o necesita la función o el procedimiento para poder llevar a cabo una tarea que está resolviendo. En este caso, estamos resolviendo calcular el área del triángulo. En la llamada, como vuelvo a repetir, pues en la función tengo que o puedo asignarla a una variable, puede ser parte de un condicionante, ¿sí? A diferencia del procedimiento, que simplemente se ejecuta y devuelve el resultado. Ambos métodos deberían de generar la misma salida o el mismo resultado. Vamos a ejecutar aquí nuestro código, pequeño código, para ver o comprobar que sea cierto el hecho de que ambos nos dan como salida el mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí damos estos valores y al ejecutar nos damos cuenta que ambos nos devuelven el mismo resultado, con las diferencias en las que marcamos aquí entre una función y un procedimiento. Ahora, este tema es un tema muy importante en programación. Ahora sí que de los objetivos principales de las funciones y procedimientos es la reutilización de código. Esta nos permite
escribir una sola vez un código y reutilizarlo tantas veces como lo necesite. Otra característica es la de dividir un problema general o en segmentos, en pequeñas partes de código. El famoso divide y vencerás. Las arquitecturas de programación que utilizan clases, por ejemplo, MVC, modelo vista controlador, esa arquitectura se basa en clases y las clases pues contienen métodos. Estos métodos no son otra cosa más que funciones y procedimientos. De ahí deriva el hecho de mencionar que son muy importantes en cuestión de programación, dado que las arquitecturas las utilizan a través de sus clases, utilizan métodos que, como vuelvo a repetir, no son otra cosa más que funciones y procedimientos. Y con esto damos por terminado esta pequeña explicación.